La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y tenemos un invitado que no requiere presentación, que lo conoce el país completo. Cándido Mercedes, sociólogo, académico, gerente. Yo digo que él es economista, porque a veces veo artículos de él que me dan envidia. Cándido, buenos días. Buenos días, Cándido. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, Ramón. Cándido, tú escribes mucho, y escribiste recientemente sobre la inequidad. Es un tema que se ve que tú tienes preocupación con el tema de la inequidad en el país. Desigualdad. Y la desigualdad, y el problema de los ingresos. ¿Tú te sientes positivo? ¿Tú crees que el país algún día va a poder mejorar un poquito esa situación? Es que tenemos que mejorar esa situación. Porque cuando tú miras los promedios, tú dices, no, vamos mejorando. Sí. Fíjate que ahí dice... El índice de Gini, bueno. Sí, desde el 2000 para acá, de 0.51 a 0.396. Y uno diría, qué bueno, qué bueno. Por el índice de Gini, que cuando más se acerca uno, más grande es la desigualdad. ¿Qué ocurre? Que los promedios esconden la realidad. Sí. Porque, oiga, cuando usted hace un desagregamiento para hacer lo más objetivo posible y poder operar al paciente donde justamente está, el ingreso per cápita de los dominicanos es $8.332. Exacto. Hasta Pero eso es engañoso, porque eso divide el PIB entre la población. Entre toda la población. ¿Ves? Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted mira, el 10% más pobre apenas recibe $1.700 al año. Fíjate que el promedio es 8.200, 332. Así que nos colocan en un país de ingresos medio. Medio. Pero cuando tú sigues auscultando esa realidad, te das cuenta que el 65% de esa población dominicana tiene menos del promedio. El 65% de la población dominicana tiene menos del promedio que 8.300. ¿Qué ocurre? Que solo hay un 10% que tiene los niveles de sociedades como Italia, que es $34.000. Ese es un 10%, que son 734.000 personas. Y ya hay un 1% de 75.000 personas con más de $94.000. Pero cuando usted correlaciona eso con los salarios, dice, wow, aquí tiene que haber una política redistributiva más acelerada. ¿Por qué? Lo primero es que el 56% de la economía es informal. Eso es, mire, a mediano plazo. Cándido, ¿y cómo se logra eso? Ahí vamos. Eso, oiga, el promedio salarial, según la Tesorería de Seguridad Social del último informe, en el sector privado es 26.652 pesos. Y en el sector público, 32.500. O sea que el sector público está pagando mejor que el sector privado. Eso no se ve en ninguna parte. Aquí nada más. No, ¿por qué? Porque entonces tú atraes al sector público personas competentes del sector privado. Y el sector público no genera riqueza per se, es el sector privado que genera riqueza. Entonces imagínense, 26.000 y 32.500. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hemos dicho, aquí también, y usted me confirma, el modelo económico es un modelo muy excluyente y además que no genera lo que se llama el capital humano intensivo. Cuando tú te pones a evaluar, según el Banco Central, el mercado de trabajo y la gente que trabaja, aquí hay más gente trabajando que no sabe leer ni escribir, que no terminó la primaria, que gente que son bachilleres y que son universitarias. Cuando tú vas a Estados Unidos, tú te encuentras con un 30% promedio de gente universitaria, con título universitario trabajando. Aquí es menos del 10%. Eso te quiere decir que esos empleos no tienen agregado de valor. Sí, es un tema de educación. Problema de educación. Ese es uno. Eso tiene que ser que la élite política empresarial, con visión de futuro, se siente a decir, ¿qué tenemos que hacer para que dentro de 10 a 20 años demos lo que se llama un golpe de timón? Revertir todo eso. ¿Por qué? Porque, insisto otra vez, aquí hay lo que se llama una paz social aparente. ¿Qué es una paz social aparente? Aparentemente estamos en tranquilidad, desde hace 50 años. Pero con desde abril del 84. Con esos elementos económicos y sociales tan excluyentes, cualquier acontecimiento puede generar una explosión enorme. ¿Por qué?
porque los problemas sociales no han sido resueltos. Por eso en el riego político te establece que República Dominicana es una de las democracias defectuosas. No así Chile, Uruguay, Costa Rica, que están ahí cerca. ¿Por qué? Porque los problemas sociales estructurales de la sociedad dominicana se han ido posponiendo. Por eso un día tú me dijiste, te tengo que preguntar, es que los objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, nunca se han cumplido en la sociedad dominicana, y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, esa élite política le dio la espalda. Si eso se hubiese llevado, como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, este país fuera otro. Entonces, Cándido, ¿y cuáles son las posibilidades que tenemos de revertir eso? Porque hemos visto que presidentes que se suponen que eran modernos, de avanzada, por ejemplo, como el doctor Leonel Fernández, que se comprometió a implementar eso. Luego Danilo Medina con lo mismo. Abinader, que se supone que es moderno. Ninguno han hecho, aunque han hecho contribuciones, porque el país no podemos decir que es el mismo. No podemos decir que es el mismo. Pero en cuanto al cumplimiento de esos objetivos del milenio, que no, eran, creo que 30 o... No, lo del milenio eran 8. 8. Lo del desarrollo sostenible 17. Ajá, entonces, ¿por qué no hemos agotado esa agenda? ¿Y qué nos puede indicar que sí en un momento determinado se pueda coger? No, y yo, si tú me permites, yo le agregaría, ¿tú percibes alguna voluntad en el actual gobierno? Fíjate, lo primero es enfocarse, como yo le digo ahí en ese artículo de ahora, en lo que es importante que no es urgente. Eso es lo que se llama visión. No me digas. Sí. Y aún cuando hay una crisis. No, porque tú puedes como líder ir trabajando los aspectos coyunturales, pero no perderte de la visión. Si te pierdes de la visión, te queda permanentemente en lo coyuntural. En lo diario. Y no hace transformaciones. Ya. Por eso hoy en día yo digo, mi líder mundial, Angela Merkel, transformó a Alemania. Alemania es de Europa, el país más poblado, pero el mejor en términos económicos. ¿Qué unía? Unía lo pragmático con la visión del líder. Eso es lo que debe hacer todo líder. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros no hemos tenido una élite política y empresarial acorde con las exigencias del mundo contemporáneo. No así Costa Rica, no así Uruguay, que han tenido unos actores políticos con mucha calidad. Y de eso es lo que se trata. ¿Por qué? Porque cuando tú... ¿A qué actores políticos de calidad? Es difícil, pero tiene que haberlo. Hay mucha gente que es invisible. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, y lo invito para que ustedes, un día vayan a las universidades y pídanle a los directores y a los decanos, denme una lista de profesores, como yo estoy haciendo, mandándole a algunos amigos, profesores de sociología que son brillantes, pero están en las aulas. Ingenieros que son buenísimos, eléctricos y todo, que son, bebiéndose un café, te dan una conferencia así, gratis. O sea, aquí hay miles y miles de gente. Es más, son más los buenos que los malos. Lo que pasa es que los malos hacen tanto ruido que... No, y además lo bueno, si no se meten a la política, no llegan a una posición. ¿Me entiendes? Entonces, muchos que tenemos vocación altamente política, como Cándido Mercedes. Pero Cándido, también hemos tenido la experiencia de que muchos de esos brillantes, bueno, llegan a una posición y como dicen los dominicanos, se guayan. Ah, bueno, porque... Una cosa es el discurso y otra cosa es hacer realidad lo que usted dice. Y eso es muy difícil. Pero Pepe Mujica lo decía, la política y el poder no te cambian. Lo que visibilizan lo que tú verdaderamente eras. Ah. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo que fui PLDista, yo me acuerdo que si él era miembro del partido y le descubrían una novia, lo bajaban y hasta lo votaban. O una infidelidad. Sí, te votaban del partido. Yo lo viví, yo no lo viví, pero vi amigos míos muy cercanos. Tú sabes la humillación que es que tú de miembro del partido o activista del partido te den un bajón. Y todo el mundo sepa por qué, porque se discute en el comité de base. Era así. Y luego esa gente en el poder se pusieron locos. Sí. Hubo un diputado que dijo primera base, segunda base, tercera base. Y era así. Entonces, fíjate cómo el poder te pone absolutamente loco. Por eso a mí me gusta a veces la gente que tienen algo que perder. Por ejemplo, excúseme que diga un nombre. Pavel Isa Contreras. Él es viceministro. Pero Pavel va a ser viceministro siempre. Y a Pavel puede venir Dios. Y yo le digo a la gente, Dios no va a bajar aquí a la tierra a pedirle algo malo a una gente.
Para ver será haciendo para ver. Pero tú no le puedes pedir algo malo. O sea, tiene que haber eso. Y tiene que haber lo que se llama la base institucional, Jacqueline, que prevalezca por encima de los seres humanos, porque los seres humanos tenemos debilidades. Y los seres humanos somos animales. Y los seres humanos tenemos egos. Y esos egos a veces, tú nunca lo has puesto a prueba. Y cuando tú vienes a ver, pero ese no es fulano. Ah, pues bipolar. No, es que ahora fue que le dieron la oportunidad de ser. No, sí, como eso es lo que dicen en buen dominicano, si tú quieres conocer a, ¿cómo es? A Fernandito, dale un carguito. Sí, que Balaguer lo popularizó. Sí. Así Exacto. mismo es. No, y lo hemos visto, Ramón y yo Pero recientemente entonces para hemos visto eso tú tienes que, casos. el soporte institucional que te impida que tus debilidades que florecen en ese momento no lo puedas hacer porque va a haber un castigo. Por eso es que siempre uno tiene que prevalezca el imperio de la ley. Y no lo personal, porque el ser humano personal va a desaparecer físicamente. Y entonces se retrocede en la Yo te historia. quiero poner un ejemplo práctico, Cándido. El país está orgulloso de que tiene un ministerio público independiente. Ahí vimos el discurso de doña Miriam, que dijo que la autonomía constitucional y la ley orgánica hacen imposible que un presidente intervenga, pero ella lamentó que el que la nombra lo puede quitar en cualquier momento. Entonces uno se pregunta, ¿de qué forma vamos a elegir ese procurador para que se mantenga independiente? Ah, pero yo se lo mandé a ustedes, Participación Ciudadana. ¿Qué propone? Hizo asamblea y apoyamos las reformas institucionales. Y ahí, acuérdense, eso es un anteproyecto. En ese anteproyecto, yo lo vi tan desconsiderado y tan destemplado lo que hicieron los partidos de la oposición, pararse de ahí. Porque ¿qué es la democracia? La democracia se construye en base a la cultura dialógica. Y eso es un anteproyecto en el que muchas de las cosas que están diciendo de la oposición son válidas. Y PC asume la reforma, pero critica parte de lo que está ahí. Porque para modificarlo, transformarlo... ¿Cuál es la propuesta? Por ejemplo, la propuesta de nosotros es, una vez sacado el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que nunca debió estar ahí, entonces sea el Consejo Nacional de la Magistratura que elija al procurador por 6 años. Ahora bien, que el voto sea agravado, oiga todo lo que ponemos nosotros, calificado. ¿Qué quiere decir? Hay 7 miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que ser en base a 5. 5 de 7 mínimo. ¿Qué significa eso? Que los actores políticos que están ahí representados tienen que negociar y amanecer y volver a amanecer para negociar por ese procurador. ¿Qué pasa con el procurador hoy en día? Que es de libre nombramiento y de libre remoción. Por ejemplo, por decirlo algo, si al señor Luis Abinader le da un dolor de cabeza, sempiterno, y el dolor de cabeza le dice, es que se te va a quitar solamente si tú quitas a doña Miriam. Él va a decir, es que voy a perder el 80% de la legitimidad que tengo hoy. ¿Vieron? Entonces, él la puede quitar. Y eso es lo que no queremos, ese retroceso. Y además, señores, ustedes tienen que ser fieles. La calidad de los actores políticos aquí deja mucho que desear. Y es aborrecible, abominable, execrable, que un miembro de un comité político, de un partido, sea procurador general de la República. Pero además, ¿quién nombra a la Cámara de Cuentas? Lo nombran por 4 años. No lo pueden quitar menos que no, so pena de un juicio y que se pruebe. El defensor del pueblo lo eligen por 6 años. Nadie lo puede quitar hasta que no cumpla, so pena de. El señor distinguido y honorable Milton Rey Guevara va a tener 12 años ya en el Tribunal Constitucional. Nadie osó ni puede pensar hasta que él no cumpla quitarlo. Pero un procurador lo quita un presidente de hoy a la mañana si no está viendo que su agenda cumple. Acuérdese, por ejemplo, Guillermo Moreno, siendo fiscal en aquellos tiempos, estaba haciendo un trabajo encomiable, pero al presidente Fernández no le convenía chocar con el presidente Balaguer en ese momento, y Balaguer le dijo, a Balaguer se quejó, y Leonel le dijo, bueno, pero es fiscal, y Balaguer le dijo, pero usted es que quita y pone. Al otro día estaba quitado. ¿Ves? Entonces, eso no se puede. Y pusieron a Domínguez Brito, que era bueno. Pusieron a Domínguez Brito. Pero no tiene la resiedumbre. Porque no basta lo técnico. No tiene la resiedumbre de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es brillante y valiente.
a Guillermo Moreno Dios baja del suelo para pedirle algo malo y no lo va a hacer, como hizo Domínguez Brito. Usted vio que Domínguez Brito tenía derecho a apelar en la Suprema Corte de Justicia y dijo que no. ¿Por qué? Porque eso no estaba dentro de la agenda del partido. Por eso es que no puede ser. Y ahí en ese anteproyecto se plantea que Cándido Mercedes, que era del PLD, pero apenas tiene 4 años que se fue, no puede ser miembro de las altas cortes, porque tiene 4 años que se fue. ¿Y qué genera eso? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Hay mucha gente tapata que no está inscrita en un partido. No, y son más malos que los que están inscritos. No, y son más políticos que los que están en el partido. Pero no se mide así, se mide en la posibilidad y el potencial de conflicto de interés en función de 2 personas así. Es como, por ejemplo, me excusan los que son ateos, pero por ejemplo, cuando yo en reclutamiento y selección de personal, yo tengo 2 personas en igualdad de condiciones técnicas, de competencia, y hay uno que me dice que es cristiano, y otro que nada, que es así, laissez-faire, laissez-passer. ¿A quién usted cree que yo cojo en este momento de crisis de valor? Al cristiano. Te van a caer, te van a acabar. Bueno, lo estoy diciendo así. Mira, porque ya te retaste, qué sé yo, como un 10% de simpatía. No, es que la probabilidad de que se actúe consono con el marco legal es más alta, aunque sea hasta por el fundamentalismo religioso, ¿viste? Pero actúa. Que 5 religiosos se desviaron, pero 50 de los normales se desviaron. Eso hay que Vamos a una breve pausa, que las conversaciones con Cándido son tan buenas que el tiempo pasa volando. Volvemos, tenemos todavía muchas cosas que tratar con Cándido Mercedes. Bueno, señores, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, articulista, académico. Recientemente hubo una cumbre, una reunión entre exmandatarios y personalidades de la política y de la economía, auspiciado por la Fundación Funglode. Y en una de sus conclusiones, que lo comparte no solamente el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, sino otros como el expresidente Calderón de México, de que se encuentra América Latina en un momento de desunión. Y nos llamó la atención esa calificación y esa interpretación. ¿Cómo ve ese informe, Cándido? ¿Hay desunión realmente en los países del área? No solo lo que dijeron ayer, que salió en el Nacional y antes de ayer, ese es el Leonel que yo quiero. ¿Cuál es? Vamos a ver. Ese Leonel profesor, ese brillante. Mira, América Latina tiene muchos indicadores que son nefastos, que hacen eso. Esas conclusiones son válidas. Nosotros somos el país, oye, no el más pobre del mundo, del mundo. América Latina no es el más pobre del mundo, es África. Pero es el país con mayor desigualdad social. Es el país con mayor... ¿El país o la región? Es la región. Sí. La región con más violencia y con más desigualdad. Ay, mi madre. Fíjense una bomba de tiempo. América Latina lo que representa es un 6% de la población mundial, pero tuvo el 20% de los contagiados y el 33% de los muertos. Lo que te quiere decir la enorme crisis institucional, sanitaria que hay en estos países de América Latina. Pero América Latina, le traje para que ustedes vean, no se lo voy a dar. Mira, mi amor, 9 de cada 10 latinoamericanos desconfían de su prójimo en América Latina. ¿Qué significa eso, Cándido? ¿Tienes razón o no? Lo ves, te dije que sí. Eso significa que es difícil construir un proyecto colectivo. Sí. Nadie cree en nadie. Pero razones hay, Cándido, para tener esa... No, porque... Claro que sí. No. El ser humano que no tiene confianza en los demás nunca será feliz, uno, y nunca podrá generar espacio de desarrollo. Porque el ser humano es gregario. El ser humano no puede vivir solo. Y si yo no... Ramón, yo estoy seguro que él se acostó anoche sabiendo que Cándido Mercedes iba a estar aquí a las 7 de la mañana. Es a las 8 la entrevista, sí. Yo estoy aquí a las 7. Llegó primero que yo. Eso es lo que genera la confianza. Y hay una crisis de confianza, sobre todo en América Latina. Fíjense lo que dice aquí. Mayor confianza impulsaría recuperación de América Latina y el Caribe. Informe del BID. Pero ¿y cómo se genera esa confianza, Cándido? Porque le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un gobierno nuevo, ¿verdad? De hace 2 años, no es tan nuevo. Y nosotros vemos actores políticos que se presentaban y se mostraban de una forma antes de llegar al poder. Una vez llegado al poder, se desdicen
y actúan completamente diferente y cambian. Usted decía anteriormente que ellos siempre fueron así, lo que pasa es que se visibilizó con el poder. Con el poder. Pero, ¿y si eso ocurre, y ocurre muy frecuentemente en nuestro país, cómo generar esa confianza? Con lo que está pasando. Por ejemplo, ese hombre que yo quiero muchísimo, muchísimo, lo adoro. Hay hombres que uno adora, Carlos Pimentel. Con la misma ley 340-06. Miren lo que acaba de hacer Carlos ayer. ¿Sometió a quién? A INAVI. Porque el director de INAVI de este gobierno se instaló en la misma corrupción de los anteriores. ¿Y qué hizo Carlos? Demostró, y ya eso está sometido ¿a dónde? A la Procuraduría. Por tiempo como que estamos viviendo, donde no había institucionalidad, se necesitan de hombres y mujeres fuertes, capaces de cumplir, caiga quien caiga. Fíjense cómo el senador, que fue alumno mío, yo lo quiero mucho, pero se puso a decir que si le demostraban que él había tenido negocio con el Estado, que él renunciaba. Carlos Pimentel buscó lo que se llama el velo corporativo, hurgó y entonces se encontró que sí, que la empresa era de él. Entonces, eso no se hacía antes. ¿Por qué? Porque había una subordinación muy alta del poder político sobre las instituciones. Entonces estaba secuestrado. Pero nosotros, una golondrina nace verano. Dice. No, pero decir, se comienza, no es la misma sociedad. Eso yo te iba a decir, no es la misma sociedad. No es la misma sociedad, como no es la misma sociedad de hace 20 años. Leonel hizo transformaciones extraordinarias en términos de infraestructura en este país. Y en términos de infraestructura de las leyes. Ahora, como yo sostengo, las leyes no significan institucionalidad. Por ejemplo, teníamos la ley de compras y contrataciones, pero ahí se hicieron barbaridades. ¿Por qué? Porque no había institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Pero, Cándido, y entonces, las reformas que ustedes quieren que hagan, ¿estaríamos en lo mismo si nos basamos en ese principio, no? ¿La reforma cuál? Porque hay 13, 14 reformas. Ajá, ¿la constitucional? Sí, la que ustedes promueven y dicen que son necesarias. No es que dice que eso es verdad. Mira, aquí, lo que pasa es que aquí hay una lucha muy grande entre lo viejo y lo nuevo. Entre la nueva forma de hacer política. Porque hay una nueva forma. Está comenzando una nueva forma de hacer política. Política. Así que viene también desde la sociedad civil y todo el mundo. Es que yo no puedo ir al tren gubernamental a robar. Y se está castigando a la gente. Y hay gente que fue con una agenda. ¿Y ahora qué está haciendo? Espérate, que de verdad que esto va. Y eso es bueno. Porque ¿qué es lo que hace que la corrupción crezca? La impunidad. El coeficiente de impunidad más alto después de Venezuela en el mundo era República Dominicana. Porque siempre va a haber corrupción. Lo hemos dicho varias veces. Siempre va a haber corrupción. Ahora, hay una crisis de confianza muy grande, mi amor. Y entonces tú la vas generando con la práctica. Porque la práctica. Nunca le crea lo que la gente diga. Cree en su resultado. Por supuesto. Entonces, si tú estás haciendo que está metiendo preso, ¿por qué yo te pongo ahí un artículo? Dice, regenerar urgente la política. ¿Sí o no? Mire, es un diputado. Él ahora dice que alquiló la cosa. Que alquiló, pero tiene que demostrar a quién le alquiló. Bueno, pero ¿y si él lo alquiló? Digo, yo no lo conozco, ni sé quién es. Bueno, ni nada pero como de quiera, eso es un ruido que no debe ser, que un actor político de principalía que pertenece al primer poder del Estado, él no sabía que eso se estaba haciendo. Le voy a dar el don de la duda, que no es de él. ¿Está bien? Porque yo no soy investigador todavía, no soy de la Procuraduría. Pero tú tienes que saber para qué es eso ahí en tu negocio. Ya tú debiste decir a quién tú le alquilaste eso. Y enseñar el contrato y todo. O sea, es eso. Nosotros tenemos 4 diputados que están siendo sometidos y hay uno en Miami que todavía está cobrando aquí. Yo no sé si eso es legal. Que ya tú, con todas las pruebas que tienen en los Estados Unidos, ese señor siga cobrando. Aquí hubo una vez un diputado que nunca fue al Congreso. ¿Cómo? Acuérdense. ¿Nunca? Nunca fue y cobró los 4 años. Es eso que tenemos que regenerar. Y eso tiene que venir desde la sociedad, los comunicadores y a todo el que lo haga mal, no importa quién sea, uno criticarlo. Y ojalá el presidente siga actuando con ese sentido de transparencia y de golpear a todo el que hace lo mal hecho. Porque, insisto, en Noruega, que es el país que mejor queda en términos de corrupción,
Cándido, y hablando de eso, ¿qué opinión le merece todas las vacunas que se vencieron, todas las vacunas que nos están sobrando, que se compraron de más? ¿Qué opinión le merece eso? Porque no han dicho cómo negociaron eso y el país va a perder muchos millones. Y tampoco han dicho, casualmente, hablando de transparencia, cómo se licitaron los corredores, por ejemplo. Y un peaje sombra que supuestamente hay por eso. Entonces, ¿de qué nuevo que estamos hablando? Muy bien, Sí, ok. como que no entiendo. Me voy a lo primero. Una sociedad en crisis de pandemia 2020, ¿sí? Tú le compras a AstraZeneca, una compañía que tiene 65,000 empleados desparramados por el mundo, que vende 33,000 millones de dólares, que se gana 10,000 millones de dólares anuales, que interviene en términos de medicina en muchísimas áreas. Tú le compras. Por urgencia o lo que sea, el Congreso, en un contrato de adhesión, donde quien prácticamente lo hizo fue la misma AstraZeneca. Suponte que, dado la crisis sanitaria, tú firmas, ok. Tú no esperas que una firma de esa naturaleza dure tanto para darte lo que tú le compraste. Entonces, no se puede criticar que hayamos comprado de más. Lo que tenemos que criticar es a estos ciudadanos. Hay ciudadanos, nosotros no hemos cumplido con el 70% de la inmunidad de rebaño. Para nada. ¿Por qué? Por la falta de calidad de los ciudadanos dominicanos. Pero que nosotros tengamos vacuna de más, bueno, de la cosa buena que hemos tenido, hay que aplaudirla. Ahora, ¿quién pierde en este caso? No nosotros, eso se llama precaución. Le pedimos a AstraZeneca, no reaccionó, nos fuimos a China, nos fuimos allí, y eso es bueno. Ahora, en términos ético-moral, ¿quién pierde este desafío? AstraZeneca. Y no le conviene. AstraZeneca tendrá que negociar, como está negociando Antoliano Peralta muy bien, y la gente de salud pública, que, óyeme, ya nosotros no necesitamos esa vacuna porque hace un año que tú tenías que dárnosla. Vamos a negociar y dame medicinas gastrointestinales, cardiovasculares que ellos producen, infecciosas que ellos producen, o sea, todas las áreas se puede negociar. Es eso. Eso está bien. Eso se llama proactividad en gerencia. O sea, pido aquí, no me dan, me quedo sentado esperando que tuviéramos sin vacunar a nadie. Uno de los países más exitosos en el mundo de hoy, en términos de que, mira cómo estamos nosotros tres aquí, mira cómo está China, cerrado, ciudades de 25 millones de habitantes, cerrada de 17 millones. Lo otro es, yo quiero como ya en esta postrimería de mi vida tratar de ser lo más objetivo y profesional posible y nunca decir una mentira, ya sea por ignorancia del área. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que pedir como así sociedad civil y todo? Transparencia, rendición de cuentas, preguntar si todo esto que están haciendo de modernización del transporte colectivo va a conducir a la desaparición de la UNSA. Es una pregunta que hay que hacerse. Si ese contrato es por el proyecto de alianza público-privada, ¿cuál es la inversión del Estado? ¿Cuál es la inversión del sector privado? Son la misma pregunta que yo me he hecho. Claro, pero no han sido respondidas. Bueno, eso Nada lo que más se han hecho los anuncios. Exacto. Entonces tenemos que pedir. Con el soporte. Ahora, de una cosa estamos ciertos. En la historia de la humanidad, lo más moderno siempre sustituye a lo más viejo. Y nosotros no podemos estar defendiendo a los choferes porque ellos forman parte de la prehistoria. Hace mucho, ustedes que viajan más que yo, casi en ninguna parte del mundo tú encuentras tú esos disparates de concha. ¿Me entiendes? Claro. No, que son padres de familia. Cuando vino, ¿se acuerda? ¿Cuándo fue? En el 96, que vinieron las máquinas que sacaban, rompían las calles y todo eso. Sí, la comenzó mira, donde habían 10, ahora nada más esa. Bueno, porque eso es la modernización. Miren, yo veo hoy, donde habían 100 hombres, para hacer una calle duraban un fin de semana entero, para asfaltar una calle. Ahora es una sola máquina que rompe la calle, sí, y después, con la misma tierra que va recuperando y el asfaltado, a las 2 horas ya. Cándido, pero la inequidad entonces que hablábamos ahorita, porque esos contratos de esos corredores se le están dando a empresarios de transporte. Entonces, y la desigualdad. Entonces, la gente que tiene una chatarra, que es verdad que debe desaparecer la chatarra,
pero ese chofer tiene la chatarra porque no puede tener otro carro mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese chofer? ¿Lo vamos a mandar para su casa, sacarlo de ruta y que te lleve quien te trajo? Entonces, porque no mira, entiendo por ejemplo, lo de la... déjame, primero te estoy diciendo que no hay información así acabada. Te prometo buscarla todas y mandarte a decir algo de eso. Okay. Pero lo primero es que todo lo que haga, todo acto, tiene que estar con transparencia, rendirle cuenta a la sociedad, preguntándonos lo que estábamos diciendo ahora, pero en términos dialécticos de la naturaleza existencial, lo nuevo sustituye a lo viejo. Si se van 30 o 40 mil ahora, se prevé en Estados Unidos dentro de 5 o 10 años que 20 millones de empleos se van a perder, de los actuales. ¿Como consecuencia de qué? De la inteligencia artificial y de la robótica. Cuando vino de la máquina de carbón a la máquina de vapor, se perdieron cientos y miles de empleos, de los atrasados. Pero se crearon otros. Se crearon otros. Eso es lo que se llama la destrucción creativa de Schumpeter. Usted que es economista. Voy bien. Entonces, cuando vino de la máquina de vapor a la máquina eléctrica, se perdieron cientos y cientos de empleos. Y los obreros hubo un tiempo que le cogieron, ¿qué? Odio a quién. A las máquinas, querían destruirlas porque lo iba a sustituir. Esa es la dialéctica de la naturaleza. Eso es un acto de humillación, el concho público en República Dominicana. Sí, pero ¿y cómo vamos a arreglar eso, Cándido? Y esa desigualdad, ¿cómo hacerla desaparecer? Que haya mejor redistribución y más oportunidades. En medio de este panorama que tenemos una crisis mundial, que nos faltan recursos, que no se han hecho las transformaciones y no ha agarrado esta crisis en medio de esta situación y de esas posibles sustituciones por el avance. Porque ya están haciendo señas hace rato. Es que mira, que Jacqueline se entusiasma con Cándido y no me da tiempo a hacerte preguntas. Ojalá que sea verdad, que Dios lo oiga. Mire, ay, mi madre. Es una vergüenza eso que se está planteando de muchas de las reformas. Mi amor, aquí, de cada 10 hogares en la frontera, hay 6 que no tienen agua. Con eso ya, para responderte, se necesita una revolución social enorme. Van a haber pobres, pero es que cuando tú vas a Europa, el pobre tiene lo mínimo vital. Aquí el pobre no tiene... Aquí el 12% de los dominicanos y dominicanas hacen sus necesidades fisiológicas en letrina. Tú vas a Europa, te paras en una esquina y dices, extra, extra, la nación. Mujer se ahoga en letrina. Mira cómo se puso ahí. Y todo el mundo te va a comprar creyendo que García Márquez renació de nuevo con esa imaginación. Porque ellos tienen más de 100 años que no hay letrina. Usted que ha viajado a Europa, ¿sí o no? Sí. Aquí el 12%. Es más, aquí el 5% de la población dominicana hace sus necesidades al aire libre. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 5%. En el siglo XXI. Qué bueno son las conversaciones con Dios. Siempre se nos quedan muchísimas cosas. Por eso es que uno tiene que invitarte con frecuencia. Se nos quedó lo de el diagnóstico sobre la percepción de la violencia y la delincuencia. El segundo informe, mírelo ahí. Cándido, muy agradecido. Siempre, siempre. Muchas gracias, Cándido. Siempre. A comerciales y retornamos a la recta final.